Hola chicos, y en este segundo video vamos a aprender a realizar la panty de este vestido de baño. Para ello vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar esta combinación blanco y dorado de hilo terlenca y lo voy a tejer con un crochet de 1.7 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica. Muy bien, comencemos. Todas las tallas vamos a comenzar de la misma manera. Realizamos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, tomamos la cinta métrica y en cadenita sujetamos acá la última que realizamos y las vamos a medir. Yo voy a realizar una talla S. La talla S y la talla M deben medir en cadenas 3.5 centímetros. Miren, lo sujetamos así sin estirar ni nada. Y mide 3.5 centímetros. Mi última cadenita está acá. 3.5 centímetros. La talla L y la XL pueden hacer 2 o 3 cadenitas más hasta completar 4 centímetros. Recordamos que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, acá al comienzo nos pueden dar más o menos cadenas. Lo importante es que al medirlas se cumpla la medida que les acabé de indicar. Entonces, cuando tengamos las cadenitas listas, sujetamos la última cadena, realizamos 2 cadenas al aire, enlazamos y nos vamos a regresar en puntos altos. Recordamos que en el punto alto insertamos el crochet, me quedan 3 aros, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso 2. De esta manera ya he completado 2 puntos altos, porque estas 2 cadenitas con las que tomé altura me equivalen a mi primer punto alto. Ahora simplemente sigo tejiendo un punto alto sobre cada cadenita que acabé de realizar. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita que tenemos disponible. Y de esta manera ya tengo mi primera vuelta. Esta primera vuelta completa 10 puntos altos. Bien, para realizar la segunda vuelta, tejemos 2 cadenas, giramos el tejido, enlazamos y volvemos y nos regresamos en puntos altos. Recordamos que este agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas con las que subí me equivalen al primer punto alto. Tejo el agujerito siguiente y así voy a tejer esta segunda vuelta con un punto alto sobre cada punto alto que acabé de realizar. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el penúltimo punto alto sobre el último agujerito que tenemos acá disponible. Y el último punto alto como tal lo vamos a tejer acá, en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Esa cadenita siempre como que tiende a esconderse un poquito, pero allí está y esa es donde tenemos que tejer nuestro último punto alto. De esta manera ya tengo 2 vueltas de 10 puntos altos cada una. Para comenzar la tercera vuelta y las vueltas que siguen por esta primera parte, realizamos 2 cadenas, giramos, enlazamos, este agujerito lo obviamos, comenzamos a tejer en este y vamos a tejer igualmente un punto alto sobre cada punto alto hasta el momento lo que vamos a realizar son vueltas exactamente igual como veníamos haciendo con puntos altos. Recordamos que acá comenzamos en el segundo agujerito y aquí siempre vamos a tejer esta última cadenita que tenemos acá. Vamos a tejer una y otra vuelta hasta que logremos el alto deseado. Todas con 10 puntos altos en mi caso, que es para una talla S. Bien. Seguimos tejiendo hasta completar la altura deseada. Y cuando estemos llegando al final de lo que será este primer bloque, tejo mi último punto alto sobre la última cadenita. Y vamos así. Esta es la altura que yo necesito para la talla que estoy haciendo. Yo estoy realizando una talla S y ella debe medir desde la primera hasta la última vuelta 13 centímetros.
Para completar estos 13 centímetros yo di 16 vueltas. La talla S y la talla M deben medir 13 centímetros y la talla L y la XL deben medir 14.5 centímetros. O sea que serían unas 2 o 3 vuelticas más. Ahora, para continuar, cuando tengamos esta parte lista, como pueden ver es simplemente una línea recta de 10 puntos altos cada una de las vueltas. Se ve un poquito extraño, pero este bikini lo vamos a querer bien altico, entonces tenemos que hacer esta parte un poquito larga. No se asusten que ya vamos a darle forma. Para comenzar este siguiente bloque, luego de hacer únicamente vueltas sin ningún tipo de aumento, vamos a comenzar a realizar aumentos en este lado. Para hacer mi primera vuelta de aumento, que vendría siendo mi vuelta número 17, en mi caso, hago 2 cadenas, giro el tejido, enlazo y para hacer este aumento, recordamos que acá yo no estaba tejiendo este agujerito, ¿verdad? Ahora sí lo voy a tejer, el agujerito de la base de las cadenas, porque a mí me interesa hacer un aumento en cada lado de la vuelta. Me interesa hacer un aumento en este lado y un aumento en este lado. Recordamos que un aumento son 2 puntos dentro de un mismo agujerito. Por ello es que tejo ese agujerito. Ahora simplemente sigo tejiendo puntos altos de manera normal hasta que lleguemos al final de esta fila. Y cuando estemos llegando al final, para tejer el aumento de este lado, tejemos este último agujerito y luego acá, sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura, en ese agujerito de la cadena, vamos a realizar 2 puntos altos. Ya tengo uno y ya tengo 2 puntos altos. De esta manera ya completé mi primera vuelta con aumentos. La idea es que esto comience a salir de esta manera. Para hacer la siguiente vuelta y todas las vueltas de acá en adelante, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y volvemos y hacemos el aumento de este lado tejiendo este primer agujerito que tengo acá. De esta manera hago el aumento de esta esquina, continúo tejiendo puntos altos de manera normal hasta que llegue al otro extremo y cuando estemos llegando al final tejemos el último agujerito disponible y acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura, en ese agujerito vamos a tejer el aumento, que son, como ya sabemos, 2 puntos altos allí mismo. Para comenzar la siguiente vuelta de aumentos, 2 cadenas, giramos. Todas mis vueltas de ahora en adelante van a ser exactamente igual. Recordamos tejer este agujerito que tengo acá de primero y continúo tejiendo puntos altos de manera normal. Entonces, hasta el momento vamos así se ve la panty, se ve un poquito rara pero confíen en mí. Tejimos la cantidad de vueltas necesarias en línea recta, luego comenzamos los aumentos que van a ser uno en cada extremo. Así vamos a tejer vuelta y vuelta hasta que logremos el alto deseado. Y bien chicos, yo ya estoy llegando a lo que es mi última vuelta de aumentos. Esta que estamos haciendo acá es la parte delantera de nuestra panty. Se ve así. Voy a ponerla así para que se aprecie completa. Entonces, yo acá le coloqué un marcador para separar cuántas vueltas iba a hacer de aumento. Entonces, para saber cuánto es mi largo deseado, ella debe medir desde acá hasta acá 27 centímetros para una talla S. Aquí tengo 27 centímetros. Yo di en total 18 vueltas con aumentos. Si están tejiendo la talla M, esta debe medir 28 centímetros, la talla L 29 centímetros y la talla L debe medir desde acá hasta acá 30 centímetros. Esto queda un poquito largo porque esta panty yo la quiero que quede casi a la altura del ombligo. Cuando lleguemos acá a la última vuelta, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar pie para hacer el pequeño acabado final en la parte de arriba para que dé una apariencia bien bonita. Entonces, vamos a realizar desde acá 4 cadenas,
giramos el tejido, enlazamos y allí mismo en ese agujerito que tenemos acá vamos a hacer un aumento pero con cuadritos. Insertamos el crochet allí mismo, hacemos el punto alto, separamos con una cadena, enlazamos, dejamos un punto de por medio, en el siguiente tejemos un punto alto, una cadena, separamos en un punto de por medio, un punto alto y de esta manera vamos a hacer esta especie de cuadritos. Y simplemente lo que voy a hacer a continuación es ese punto de cuadritos hasta finalizar esta vuelta. Y cuando estemos llegando acá al final, realizamos el punto alto, una cadena y dentro de ese mismo agujerito hacemos un punto alto. De esta manera ya tenemos el aumento acá en el final. Vamos a hacer otra vuelta que van a ser únicamente 2 de puntos de cuadritos. Realizamos ahora 4 cadenas, giramos, allí mismo hacemos el punto alto, una cadena y ahora simplemente lo que vamos a realizar es el mismo patrón sobre lo que acabamos de realizar, es decir que vamos a tejer un punto alto, una cadena y tejemos el siguiente punto alto sobre el punto alto que tengo abajo disponible. ¿Ven? Una cadena y un punto alto sobre el punto alto que tengo disponible. Y de esta manera voy a continuar hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, para trabajar en la parte de atrás, entonces tomamos hilo, hacemos el nudo deslizado y buscamos y acá en el punto donde comenzamos, insertamos el crochet, pasamos hebra, ajustamos, realizamos 2 cadenas. Estas colitas que tengo acá aprovecho y las voy a ir ocultando. Y voy a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Recordamos que acá en mi caso yo tenía 10 puntos, ¿verdad? Vamos a hacer los mismos 10 puntos altos de nuevo. La talla S y la talla M los hacemos una sola vez. La talla L y la XL realizan 2 vueltas. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es tejemos 2 cadenas, giramos y de aquí en adelante para hacer la parte de atrás es la parte más sencilla de todas. Lo único que vamos a hacer es aumentos en cada esquina. Recordamos que en el aumento enlazamos y en este mismo agujerito que tengo acá tejo ahí el punto para hacer el aumento de esta esquina. Sigo tejiendo puntos altos normales por toda esta fila. Una vez que esté llegando acá al final, recordamos tejer el aumento en la segunda cadenita que tenemos acá. Hacemos allí mismo dentro de ese mismo agujerito los 2 puntos altos. Para la siguiente vuelta tejemos 2 cadenas, giramos nuevamente y hacemos otro aumento. Y de esta manera ya les voy a enseñar. De esta manera lo que voy a hacer acá en la parte de atrás es tejer una y otra vuelta, cada una con aumento como hicimos exactamente así, hasta que cuando lo doblemos alcancemos la misma altura de acá. Es decir, yo hice acá 16 vueltas más 18, tengo 34 vueltas. Acabé de hacer una con únicamente puntos altos sin aumento. Tengo que hacer 33 vueltas más con puros aumentos. Tengo que realizar la misma cantidad de vueltas de aquí hacia acá que hice en este lado. Una vez que lleguemos a las 34 vueltas, hacemos nuevamente este mismo borde de cuadritos. Hacemos 2 filas de cuadritos exactamente igual como hicimos acá. Bien, igual con la talla M, la talla L y la XL. Todas van a dar la misma cantidad de vueltas hasta que cuando lo cerremos quede a la misma altura. Entonces yo voy a seguir adelantando y nos vemos para hacer la parte final. Y bien chicos, una vez que estemos finalizando la última vuelta de aumentos, esto se ve de esta manera. Hasta este punto ella debería medir desde acá hasta acá. Si están haciendo una talla S debería medir 54 centímetros.
Para una talla M serían 56 centímetros, la talla L 58 centímetros y la talla XL serían 60 centímetros. Midiéndolos desde aquí hasta acá, hasta la última vuelta de aumentos. Ahora simplemente lo que nos queda es realizar este mismo borde que hicimos en la parte delantera de 2 cuadritos en la parte de atrás. Y cuando estemos llegando al final de la última vuelta, así nos quedan nuestras 2 vueltas de cuadritos. Ahora vamos a hacer el acabado final en la parte de acá de la misma manera como la hicimos en el top. Si quieren aprender a realizar este top, acá en pantalla les voy a dejar el enlace para que vean el video tutorial de cómo realizar este top. Para realizar ese borde de ondas que va a ir únicamente en la parte de acá arriba, cuando estemos acá, allí mismo inmediatamente realizamos 3 cadenas, giramos el tejido, allí mismo dentro de este agujerito vamos a realizar medio punto alto y un punto bajo. Pasamos al cuadrito siguiente y allí realizamos un punto bajo, medio punto alto y un punto alto. Cuando realicemos el punto alto, hacemos una cadena de separación, enlazamos y en el cuadrito siguiente comenzamos un punto alto, medio punto alto y un punto bajo. En el cuadro siguiente, si finalizamos con punto bajo, comenzamos con punto bajo, medio punto alto y un punto alto. Cuando finalizamos en punto alto, realizamos una cadena, enlazamos y en el cuadrito siguiente comenzamos punto alto, medio punto alto y punto bajo. De esta manera se nos van a ir formando estas ondas, miren. Vamos a seguir repitiendo este patrón de ondas hasta llegar acá, hasta el último cuadrito que tenemos disponible. Y cuando estemos tejiendo el último cuadrito, finalizamos con un punto alto y esto se ve de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar por todo este borde estos mismos cuadritos de acá. Para hacerlos, estando acá, luego de este último punto alto, realizamos 3 cadenas, enlazamos aquí dentro de este agujerito, realizamos un punto alto, una cadena, en el otro agujerito un punto alto, una cadena y así seguimos repitiendo punto alto y cadena en cada uno de estos agujeritos. Miren, acá entre cada punto se nos forma como una especie de agujerito. Allí es donde vamos a ir tejiendo el punto alto, separado de una cadena cada vez que lo hagamos. Aquí está el punto alto, saltamos al siguiente y de esta manera nos vamos a ir recorriendo por todo este borde hasta que lleguemos acá, hasta esta esquina. Una vez que lleguemos en esta esquina, vamos a hacer el mismo borde de ondas que hicimos aquí. Y cuando estemos llegando acá al último cuadrito, tejemos punto alto, cadena y el último punto alto lo hacemos aquí, en este agujerito que tenemos acá. Y de esta manera ya culminamos el borde de este lado. Miren cómo queda solamente con cuadritos. Entonces, cuando estemos acá, tenemos que hacer lo mismo que hicimos de este lado, realizando las ondas. Para comenzar las ondas, realizamos 3 cadenas, enlazamos. Aquí dentro de este agujerito hacemos medio punto alto y un punto bajo. Esta colita que tenemos acá aprovechamos y la vamos ocultando. Ahora saltamos al cuadro siguiente. Como finalizamos en punto bajo, comenzamos punto bajo, medio punto alto y punto alto. Vamos a realizar exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a realizar ondas por todo alrededor hasta que finalicemos en esta esquina. Luego por todo este borde comenzamos a hacer los mismos cuadritos que hicimos en la parte de acá.
por todo esto hasta que lleguemos nuevamente hasta aquí. Bien, y cuando estemos finalizando los últimos cuadritos, dejemos el último aquí, en este primer punto que tenemos en la parte de acá. Para finalizar, simulamos una cadena, sacamos bien larga esta hebra, cortamos y ajustamos. Esta hebra que está acá, luego la vamos a ocultar en la parte de atrás. Y así ya hemos prácticamente finalizado esta panty. Se ve así, miren cómo está. Ahora lo único que vamos a hacer es una tira de cadenas, que es la que va a ir por acá alrededor y es con la que nos vamos a sujetar esta panty en la parte de las caderas. Para realizar estas cadenas tomamos el hilo del color que queramos realizar estas tiras. Vamos a sacar hebra suficiente porque vamos a necesitar hacer unos 150 a 160 centímetros aproximadamente en cadena. Para sacar 150 centímetros, 160 centímetros en cadenas hay que sacar en hebra unos 8 o 10 metros aproximadamente. Y para hacer estas cadenitas lo único que tenemos que hacer es con las dos hebras hacemos el nudo deslizado. Tomamos un crochet un poquito más grande, en este caso yo voy a utilizar este de 3.5 milímetros y comenzamos a realizar cadenas. Hacemos cadenas suficientes hasta que completemos esa medida. Y cuando las tengamos listas, la tira de cadenas se ve de esta manera. Lo que vamos a hacer es que buscamos el centro, tomamos nuestra panty, la parte del frente de la panty, o sea, el derecho va a ser esta en la que las ondas, la cadenita se nota de esta manera. Y el revés, las ondas se van a ver así. Entonces, nos aseguramos de tomarla por el derecho, vamos a comenzar a trenzar esta parte de acá. Yo le voy a colocar cadenas únicamente en los cuadritos de arriba. Los de abajo se los quiero dejar así para que se vea un poco la piel. Bien. Determinamos cuál es el centro de estos cuadritos. Este es el agujerito del centro. Parto a la mitad las cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es trenzarlo en la parte de acá. Como este es mi agujerito del centro, me voy a apoyar con un crochet un poco más grande. Este es el del centro, tomo este de acá y atravieso por un lado la tira de cadenas. Ese cuadrito del centro no lo voy a tocar, sino que lo voy a dejar así en blanco, y en el agujerito de al lado paso mi tira de cadenas. De esta manera me aseguro de cubrir el agujerito del centro. Ahora, para trenzarlo, en este de acá al lado, saco las cadenas. Para meterlo, dejo un agujerito de por medio. En este de acá vuelvo y meto las cadenas. Cuando lo estoy trayendo hacia afuera, no dejo espacios. Y cuando voy a llevar las cadenas hacia la parte de atrás, dejo un agujerito de por medio. De esta manera va a quedar esta trenza. Y de esta manera ya tengo trenzado esta parte. Voy a continuar haciendo lo mismo hacia acá y luego en esta parte de aquí voy a realizar exactamente lo mismo, una tira de cadenas lo suficientemente larga y vamos a ir trenzando esta parte. En total vamos a necesitar 1, 2, 3 y 4 tiras de cadenas. Bien, voy a terminar de trenzar y comienzo a trenzar esta parte para enseñarles cómo se hace la parte de acá.
Y así ya tenemos prácticamente listo este lado. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de acá arriba y por este costado. Y bien chicos, una vez que ya hayamos atravesado la tira por todo el bikini, lo único que nos queda es completar esta parte para sujetar el bikini en la cadera. Aquí tenemos dos opciones. Una lo podemos dejar así como está, que sería que sujetáramos estas dos cadenas con las dos de acá, amarramos de a 4 cadenas, o hacemos lo que yo hice en la parte de acá y estas dos tiras las unimos en una sola. Si quieren unirlas y sacar de esta una sola tira, lo que tienen que hacer es tomamos el final de la cadenita que hicimos y lo que vamos a hacer ahora es soltarla. Y vamos a soltar cada una de las cadenitas hasta que lleguemos a la parte de acá. Al igual con esta, las dos las vamos a soltar. Y ya cuando hayamos soltado las dos cadenitas, con la ayuda de un crochet más grande, este es de 5.5 milímetros, atrapamos un agujerito de un lado y un agujerito del otro lado. Pasamos uno por debajo del otro, ajustamos bien y acá lo que vamos a comenzar a hacer es cadenas con 4 hebras. Vamos a realizar cadenitas hasta que alcancemos unos 50 o 60 centímetros que son suficientes para sujetarnos este bikini. Y de esta manera es como queda nuestra panty completa. Voy a colocársela al maniquí para que se hagan una idea de cómo se ve puesta. Y acá tenemos nuestro vestido de baño ya completamente realizado. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!